Cae nieve sobre Buenos Aires en pleno verano y la gente que es alcanzada va cayendo seca en la calle. Sí, es nieve mortal, instantánea. Un grupo de amigos que ronda los 50 años de edad está jugando al truco en el sótano de una casa en el barrio de Vicente López. Se corta la electricidad, quedan oscuras, van hacia la ventana y ven al encargado del garaje de al lado tendido en el asfalto, rápidamente cubierto de blanco. Uno de esos amigos, interpretado por Ricardo Darín, enseguida piensa en su ex esposa y sobre todo en su hija. Tiene que salir a buscarlas. Se improvisa un traje impermeable, hermético, se pone una vieja máscara que encontró en la casa y sale al exterior. Así empieza El Eternauta, la serie del momento en Netflix. Esa serie que acapara conversaciones en oficinas y juntadas, porque viene impulsada por una muy fuerte campaña de marketing y porque se parece más a una producción del primer mundo que a las que en general se realizan por acá, en el sur. Pero todo este éxito tiene su origen en una historieta de ciencia ficción de la década de 1950. El guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López fueron publicándola por entregas semanales entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero. Después, en los años 70, la dupla publicó una segunda parte. Oesterheld, que se había integrado a la organización Montoneros, sería secuestrado por paramilitares en abril de 1977. Desde entonces permanece desaparecido, al igual que sus 4 hijas. En un país de grandes historietistas, como es Argentina, el hogar de Mafalda, de Inodoro Pereira, del Macanudo de Liniers y de Mujeres Alteradas de Maitena, El Eternauta cobró con los años una fama quizás menos masiva, pero con un estatus de obra maestra para aquellos que son amantes de este género. Sí, una verdadera leyenda incrementada por el final anticipado, violento y trágico de su autor. Y ojo, no es solo valorada acá en la región, no solo es valorada en América Latina, sino también en España, por decir un ejemplo de otras partes del mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la importancia? ¿Cuál fue la originalidad? ¿Cuál fue la potencia de aquel cómic que está detrás de la serie? ¿Qué desafíos implica llevar una obra de ese tipo a la pantalla? Eso es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros 2 invitados. Empiezo por Ignacio Alcuri, escritor, gran especialista en el mundo de las historietas, autor él mismo de este tipo de obras, periodista en la sección cultural de La Diaria. Nacho, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y Esther Feldman, ¿cómo te va, Esther? Muy bien. Guionista argentina que vive en Uruguay ¿hace cuántos años? 5 ya. 5 años ya, pero cuyo punto de vista nos interesa especialmente, primero por su condición de argentina y segundo por su experiencia en el audiovisual, ¿no? Por ejemplo, tú trabajaste en la serie Ocupas, sí, creada por Bruno Stañaro, el mismo responsable ahora de la adaptación esta del Eternauta, ¿no? Sí, coescribimos Ocupas. Ahí está. Hace 25 años ya. Así que conoces al Eternauta y lo conoces a él. Lo conozco a Bruno mucho y también conozco su interés por el proyecto de hace muchos años, o sea, viene realmente hace años intentando hacerlo, o sea, no es algo que surge ahora, así que desde lo personal me alegra muchísimo que lo haya concretado, ¿no? Siempre sueños concretados son buenísimos. Y también está con nosotros acá en la mesa Gastón González, del equipo de En Perspectiva, el especialista en audiovisual, entre otras cosas. Buen día. Gastón, buen día. Me colé acá. Te colaste. Apasionado por el tema, ¿no? Sí, me encantan las historietas también. Bueno, justamente, ¿por qué mencioné en primer lugar a Nacho Alcuri? Bueno, porque él es un experto en esto de las historietas, a donde queremos ir en el comienzo, ¿no? Al origen mismo. Contanos, ¿qué pensás del cómic original? Más allá del valor histórico, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te gustó? ¿Te prendiste enseguida? Me costó leer El Eternauta porque es una obra de su tiempo en el sentido de ritmos. Es una obra editada en los 50 que además, como mencionabas, es una obra serializada. Entonces, en aquel tiempo el concepto de novela gráfica no existía. El concepto de que la gente comprara un libro completo de historietas no existía, entonces lo que tiene la serie es un montón de redundancia, porque cada capítulo, cuando arranca el siguiente, te dice, bueno, te cuento lo que pasó en el anterior y todo así. Son pocas páginas y otro.
y es una serie además que es no muy conversable, tiene muchísimo texto. La importancia del texto sobre la imagen, incluso teniendo a Francisco Solano López, que es un genio absoluto, es un poco fuerte. O sea, en aquella época no se confiaba tanto en que los lectores sacaran información del dibujo. Entonces es una serie a la que me costó entrar. Aproveché, creo que fue en 2022, la salida de esta remasterización de Planeta para leerla completa, con paciencia, y por supuesto descubrí o comprobé la maravilla de la obra, pero me costó porque te exige un compromiso mayor. Después pondremos la foto, pero Nacho vino con sus 2 grandes ejemplares de recopilación del Eternauta. Porque tenía uno anterior que tiene como más extras, hablando como si fuera un DVD, pero lo que tiene la versión finalmente que le hace justicia al Eternauta, porque le hace justicia a Solano López, justamente. Creo que la de Oesterheld estuvo siempre, la historia está siempre, pero que por primera vez, no por primera, había otras ediciones, pero que masivamente se vea el dibujo. De hecho, una cosa que a mí me sorprendió es que por primera vez distinguís que los copos de nieve son casi como unas pelusas, que en la edición anterior, que eran una especie de fotocopias, ni se notaban. Entonces, fue más fácil en ese sentido. Además, tiene un trabajo polémico de estirar algunas viñetas para sacar las redundancias, para sacar el previously, pero que funciona bien en definitiva. Entonces, esta nueva edición lo hizo más fácil, por supuesto que lo disfruté y terminé comprobando por qué es para mí la historieta que representa a la República Argentina. Aclaro que Nacho todavía no vio la serie, ¿eh? Todavía no vi la serie, no tuve oportunidad, por supuesto estoy esperando tener un ratito libre para verla. Enseguida volvemos, pero voy ahora a Esther, que sí vio la serie, hasta por deformación profesional, por amistad con el creador, etcétera. En 2 palabras, ¿qué te pareció la serie? La serie me parece una joya, realmente. Me parece una joya desde un montón de perspectivas, ¿no? Me parece una adaptación brillante y después, si quieren, profundizamos por qué. Me parece de una factura brillante y como lo mismo que dijo Sasturain de la novela gráfica, ¿no? Que dijo que Oesterheld trasladó el domicilio de la aventura. Yo creo que el Eternauta también traslada el domicilio de la aventura, diciendo, ok, en este pedazo del sur también podemos hacer algo con las dimensiones y con la espectacularidad de la que nos tiene acostumbrados el norte. Y ojo, no solamente está hecho acá, entre comillas, en el sur, sino que está implantada la historia en la propia Buenos Aires. Bueno, claro, por eso el domicilio, o sea, los alienígenas llegan a Argentina, no llegan a Nueva York. Hermosamente hay un guiño. Avisemos que voy a hacer algunos spoilers porque es imposible hablar de la serie sin eso. Los que se sientan incómodos pueden retirarse. No, pero voy a tratar de hacer los menos posibles. Hay una imagen espectacular que es una reproducción de la Estatua de la Libertad en un barrio de Buenos Aires, en una publicidad, y que es la imagen icónica de la invasión alienígena, ¿no? Entonces, hay guiños que traen eso como diciendo, ok, lo estamos haciendo, esto está ocurriendo en la Argentina, esto está ocurriendo en Buenos Aires y sus alrededores, porque transcurre mucho en el Gran Buenos Aires, ¿no? Aclaremos, los familiares de los autores, que son hoy, después de una larga batalla, los propietarios de los derechos, pusieron como condiciones para la adaptación al audiovisual, 1, que se filmara en Argentina, en Buenos Aires concretamente, que el escenario fuera Buenos Aires, y 2, que el idioma original fuera el español. Exacto. ¿No? Ahora vi una entrevista con la traductora que decía que en inglés también mantuvo Malvinas Islands. Sí. Porque era muy importante incluso eso de que es en Argentina, hay que ponerle Malvinas Islands, aunque no le iban a poner Firelands, ¿no? Volvamos ahora a Nacho y profundicemos en la historieta. ¿Por qué es una obra icónica? ¿Por qué es casi una leyenda en el ambiente del cómic? Para mí es una historieta que representa la argentinidad, por decir de alguna manera, desde varios puntos de vista. Yo tengo una relación muy cercana, muy fuerte con Argentina y muchas veces la defino como un país imposible. Porque es un país que Esther está de acuerdo. Es un país, comparado con el nuestro, sobre todo es rimbombante, es ruidoso, pero también tiene cosas como autodestructivas, pero a la vez siempre crea sus propias herramientas para evitar la autodestrucción. Y en este caso, en una aparente autodestrucción, porque en realidad el guionista y el dibujante deciden destruir Buenos Aires, destruir Argentina, también crean sus propios anticuerpos y crean estos héroes que hay otro detalle que
que obviamente no lo puedo comparar con la serie, pero hay 70 páginas, que no sé cuántas semanas o meses fueron, en donde las personas venían leyendo de esta nevada, y por algo fue lo que quedó la nevada mortal, sin saber qué había detrás. Entonces hubo todo un proceso que también fue, me imagino, en el 57, de gente que además iba mucho más a los kioscos, que consumía publicaciones, queriendo saber qué pasaba, y cuando se revela que es un invasor extraterrestre, en aquella época, además que era Guerra Fría, y por supuesto las revistas de ciencia ficción en todas partes del mundo, le dio esa grandiosidad. No solamente era una supervivencia, una especie de Robinson, como le decía en su momento a la primera parte, sino que es contra el universo. Y bueno, los argentinos, cuando logran organizarse, cuando logran superar las diferencias, que en este caso obviamente el núcleo eran pocas que en otros casos, son capaces incluso de hacerle frente a una invasión extraterrestre. Yo creo que eso pasaría en la vida real, seguro. Esther, ¿tú sos fan del cómic, de las historietas? No soy fan del cómic. Bueno, por supuesto, he leído El Eternauta y nada, gracias a esta entrevista encontré una nota que, o sea, en mis épocas universitarias en la Facultad de Letras, estoy hablando del 1982, que entonces era la vuelta a la democracia. Oesterheld empieza de vuelta a tener como un impulso, una reivindicación que había sido tapada durante todos los años de la dictadura, y entonces participé en una revista libro, se llamaba pomposamente, argentinamente en ese momento, en una serie de notas que estaba... tuve el honor, el placer de compartir con Horacio González, después fue el director de la Biblioteca Nacional, Sasturain, Sacomano, que entonces ahí claramente revisité todo el universo de Oesterheld. En el caso de Oesterheld también lo que me pasa es que yo creo que es mucho más que una historieta, ¿no? O sea, de alguna manera es la novela gráfica que funda un género, no género, en la historieta también, porque todavía, como bien dijo Nacho, no existía la novela gráfica. Y entonces, a ver, ¿cuál es el matiz entre historieta, novela gráfica? Ahí bueno, le cedo el honor. En realidad, lo correcto, pero nosotros lo ampliamos un poco porque nos sirve y nos hace bien, es que la novela gráfica está pensada como libro, no serializado. Pero hay muchísimas historias serializadas que juntas y editadas en el libro funcionan también. Y bueno, se amplía un poco ese concepto, entre otras cosas también porque a mucha gente... quizás pedir una historieta en la librería le da un poco de cosa. Entonces, si necesita decir novela gráfica para leer historieta, para mí está perfecto, porque hay que ampliar los públicos siempre. Y lo interesante es que no deja de ser un género marginal, ¿no? Sí. Digamos, es un género que dentro del universo literario es marginal todavía, aunque se está haciendo un montón de fuerza con eso, y la televisión también es un género marginal desde el punto de vista literario. Entonces me parece que ahí hay como una sociedad interesante que se da. Gastón, desde tu generación y tu curiosidad, tu interés por el audiovisual, ¿qué sabías o qué fuiste sabiendo sobre El Eternauta, la historieta? Bueno, yo la conocía, no la leí, la conocía por su importancia, y de hecho yo que estudié en España me acuerdo que allá también, que tenía un compañero que era muy fan de las historietas y que no le gustaba el concepto de novela gráfica. Pues ayer le pregunté a Nacho cómo te llevas con el concepto, porque en los amantes del género a veces dicen, no, esto es de los que vienen de afuera, ¿no? Como decías vos, del que necesita la justificación. Si sirve que vengan. Pero me acuerdo que él también me decía, ¿cómo que no la leíste? Siendo vos de ahí, ¿no? Pero claro, como que se percibía esa importancia. Y recién un día, antes de empezar, decías vos, Esther, que el ejemplar que trajiste vos había editado como en una colección de novela. Claro. O sea que también venía como ya con ese perfil literario. Hay más libros arriba de la mesa, ¿verdad? Claro, porque yo traje esta que es una especie de ¿cómo se llama? Lo que entregaban los diarios que vos comprabas. Mostrarlo para la cámara esa que está allá. Esa que está allá. Ahora después lo ponemos con más detalle. Lo interesante es que está inserto en una colección de novelas argentinas y aparece El Eternauta como una rareza dentro de novelas literarias. Entonces es de alguna manera la reivindicación del texto con valor literario.
Y en la tapa pusieron a Westergel en vez del clásico dibujo del casco de la máscara. Exactamente. Sí. Ahora, nos hemos detenido mucho en estos minutos en el autor guionista, digamos. Sí. Pero tú, por ejemplo, Nacho, sos muy elogioso con el dibujante, ¿no? Sí, hay un par de razones de peso por las que se habla más de Westergel. Por su historia, ni que hablar. El Eternauta 2 lo publica desde la semiclandestinidad, antes de su desaparición, e incluso, un dato no menor, en la historieta es fundamental el equipo creativo, el dibujante y el guionista, pero el Eternauta también tiene una segunda versión con otro dibujante, que es Brescia. Entonces, nacido en Uruguay. Nacido en Uruguay. Entonces, por eso queda en un segundo plano Solano López. Por eso, y sumo, por las malas ediciones que salieron durante muchísimos años, en los cuales los dibujos de Solano López no tenían detalle. En la edición remasterizada de 2022, la que ahora se consigue o no se consigue, dependiendo del momento en librerías, es impresionante cómo levanta el dibujo, cómo se ven matices de gris, que antes se veían líneas cortadas. De hecho, a veces hasta el texto era difícil de leer. Sí, total. Había muy poco cariño, porque ni siquiera el rotulado había permanecido. Entonces, lo de Solano López es realmente un gran trabajo hiper profesional. El tipo trabajó en Europa, Estados Unidos, por supuesto. No lo vamos a descubrir acá, pero es una pata fundamental para que haya llegado también hasta nuestros días la historieta. Es una reivindicación muy de comiquero también, porque a veces nos olvidamos de los dibujantes. Sí, yo también, porque además uno por lo general sigue guionistas, porque sabe su forma de escribir, pero un guionista sin un dibujante no existe. Ahí estamos viendo alguna página en la pantalla para que quien sigue el streaming, el video, se entere o por lo menos se aproxime a cómo lucían una historieta que además arranca, otro detalle que hace la importancia del guionista, con un guionista de historieta que recibe en su casa a un viajero interdimensional que es el Eternauta, y que le cuenta la historia. Entonces, en realidad, lo que va narrando es lo que esa persona le contó. Sí, ahí hay una diferencia entre la historieta y la serie, ¿no? Sí. La serie se saltea ese arranque. Que ahí, para mí es interesante hablar no solamente de adaptaciones, sino de apropiaciones, no culturales, o un poco sí, pero digo, no de las malas, porque cuando lo cambiás de medio, de alguna forma te lo tenés que apropiar. No podés ser un simple traductor, que incluso, bueno, los traductores y las traductoras traidores, ¿no? También transforman, y me parece que es necesario. A ver, a mí a lo largo de la carrera me ha tocado hacer bastantes adaptaciones de la literatura al audiovisual, y lo primero que tenés que hacer es enamorarte del texto y después desenamorarte del texto. O sea, hay un proceso de apropiación, como decía Nacho, que es imprescindible para que la otra obra sea eso, un original, es otra obra. De hecho, a mí me parece muy significativo que dice creado por Bruno Estañaro, basado en la novela. O sea, está claro que hay una creación y es un tema de debate muy fuerte dentro de los que hacemos adaptaciones, ¿no? Porque o sea, es una segunda obra, no es una copia, no es un trasvasamiento. Creo que en eso el Eternauta realmente es brillante en las decisiones que toma. La serie. La serie. La adaptación de la serie. Sí, es brillante. Para empezar, el hecho de que la acción transcurre en el Buenos Aires de hoy, digamos, ¿no? Claro, no en el de fines de la década de 1950. Y es interesantísimo por dos razones. Primero, porque claramente trae al público al hoy. He escuchado debates en gente de 20, 25 años diciendo ¿qué haríamos si pasa esto? ¿No? O sea, trae un tema que pospandemia, tenemos bastante presente, ¿no? El fin del mundo, el apocalipsis. No es un tema que nos resulta tan lejano. Y por otro lado, Westergel hizo exactamente eso, claro. Retrató la Argentina de su momento. O sea, el que leía el cómic tenía exactamente la misma percepción de actualidad que tenemos los que vemos hoy la serie. Y eso es una buena adaptación. Era aterrador en su momento porque claro. Era algo que abrías la ventana y podía estar pasando. Y ahora te pasa lo mismo. Sí. Entonces, eso creo que es un hallazgo. ¿Por qué dicen que podía estar pasando eso en Argentina a fines de la década de 1950? A lo que me refiero, bueno, entre muchas cosas, Westergel dice que si buscás lo político en la historieta lo vas a encontrar. Bueno, vamos a lo político, porque hay que ubicar el contexto aquel, ¿no? 2 años antes de la publicación de El Eternauta, ocurrió la Revolución Libertadora, ¿no? Así se llamaba, sí. Revolución Libertadora, la que derrocó al gobierno del presidente Juan Domingo Perón y que llegó a bombardear a la población en la Plaza de Mayo, sí. ¿no?
Un acontecimiento trágico de junio de 1955. Y con eso empezó todo un periodo caracterizado por la violencia recurrente en la República Argentina. Eso está de algún modo detrás de esta trama, está de algún modo detrás del guión original. Sí, e incluso después Oesterheld se nota que como que se va, iba a decir, politizando aún más. Y ya el Eternauta 2, su héroe se transforma en un héroe de la resistencia, pero de una resistencia mucho más fuerte y mucho más, bueno, también parecida a lo que iba pasando, a cómo se iba transformando Argentina. Ahí, por supuesto, te doy la derecha, pero eso es la actualidad y empapada de ideología, pero de actualidad, sobre todo es una mezcla de las dos. Sí, totalmente. La Revolución Libertadora no era nieve que caía del cielo, pero sí del cielo cayeron los proyectiles que mataron gente en una plaza, por ejemplo, ¿no? Exacto. A ver, toda la simbología política de Oesterheld es muy compleja. De hecho, él se basa, dice en algún reportaje o en alguna nota muy antigua, él era un lector de un escritor que se llamaba, no me voy a acordar exacto, Robert Heinlein, creo, que escribía en Más Allá, en esas revistas que era todo lo contrario, era un libertario que hablaba de los valores individuales y de salvarse solo, o sea, todo eso, y que tiene un cuento que también transcurre en Buenos Aires y que es como una invasión alienígena, y justamente habla de los que se salvan frente a la masa, que era como también, no olvidemos el macartismo, ¿no? La amenaza del comunismo que iba a masificarnos a todos y que iba y justamente lo que hace Oesterheld es invertir eso a quien admiraba, porque él admiraba su forma de escribir, pero invierte eso y la famosa frase, nadie se salva solo, ¿no? O sea, que es lo dice él y es el concepto, el corazón del Eternauta. Y está en carteles ahora en Buenos Aires. O sea, es la frase que usa Netflix para porque es la frase donde él dice que, o sea, no hay un héroe. Porque también es interesante eso, ¿no? Digamos, desde la construcción, lo miro a Nacho porque ahí es la parte que estamos en la misma, desde la construcción, es verdad que el Eternauta es uno, pero es un grupo de héroes, sí, ¿no? Digamos, Favalli es tan héroe de la historia y en la serie está igual. De hecho, hay discusiones en las redes donde dicen, bueno, es más protagonista que Darín, porque... que es Troncoso. Y es César Troncoso, nada menos, ¿no? César Troncoso, exactamente. Y además el carácter no solamente del héroe colectivo, pero además, en el caso de Juan Salvo, del protagonista, del héroe accidental, que, por ejemplo, en los 80 teníamos a Schwarzenegger y Stallone. Él vendría a ser para tender puentes y para que otras generaciones o los que están lejos de la historieta, es más Bruce Willis en Duro de Matar. En el sentido de, tenía algunos conocimientos, se encuentra frente a una situación que nunca se hubiera imaginado y reacciona con muchísimos tropiezos y con que se puede morir en cualquier momento. Y hay una cosa para mí maravillosa en la adaptación, que es la reivindicación de lo viejo. Nacho está hablando de la historieta y tú vas a la adaptación. Bueno, pero ¿por qué no? Ver, porque me voy a sumar a lo que él dice, porque habla de el que carece de elementos, ¿no? Dijo, es un héroe que no la sabe toda, no es MacGyver, sí, no es ese que tiene todo. Y en la serie, el acumulador, que de vuelta estamos hablando de César Troncoso, el que conserva la guía telefónica vieja, el que conserva varias guías, ¿no? Varias guías. El que conserva la radio a transistores, es el que tiene el conocimiento y las aptitudes para sobrevivir. Entonces, es interesante cómo está armado el juego de la reivindicación de lo viejo en un momento donde el mundo desecha lo viejo, ¿no? Y en ese sentido, también la elección de Darín y de un grupo de señores que son grandes. Darín tiene 68 años. O sea, en la historieta Juan Salvo es muchísimo más joven. Sí, no se llega a los 40 años. No llega a los 40 años, es un joven. Que en aquella época en realidad vendría a ser como un 50 y largo, claro, capaz. Exacto. Entonces, hoy la elección de Darín, más allá de que es Darín y que por supuesto le da una apertura al mundo interesantísima, también es la reivindicación de personas grandes,
edad, o sea, no son los jóvenes, después hay un grupo de jóvenes y qué sé yo, pero la reivindicación de lo viejo en la serie me parece muy interesante como una segunda o tercera lectura, si queremos. Hay varias lecturas, hay varios niveles, vamos a tratar de seguir recorriéndolos. Tenemos a los oyentes muy enganchados. Desde temprano, cuando les pregunté si conocían la historieta original, han llegado cantidad de mensajes con las experiencias, las vivencias personales. Pero ahora los mensajes tienen que ver con lo que estamos charlando al aire. Entonces, por ejemplo, leo rápidamente algunos. Ignacio señala, Eternauta, nieve tóxica. No olvidar la guerra nuclear de posguerra muy presente en aquella época, ¿no? Sí, la amenaza extraterrestre que era el enemigo, bueno, el otro, siempre el enemigo fue el otro, claro. Y la posibilidad latente de que reventara todo en cualquier momento. Después, Mercedes dice, el héroe colectivo me parece mucho más acorde a nuestra naturaleza y a nuestra especie. Mariana dice, nadie se salva solo, me suena a la tragedia de los Andes también, ¿no? Después termino con estos mensajes, varios juntos que manda Clau, a propósito de esto de nadie se salva solo, exactamente opuesto a Superman. Exactamente opuesto a sos un perdedor, loser, ¿no? Genial, es totalmente filosófico. El Eternauta me estremece, me dan ganas de comprar para acumular, dice la oyente. No se metan con Superman, igual que Nacho. Es otra clase de héroe, por supuesto, es un héroe aspiracional. Esto es más realista, no realista en el sentido de que la nieve es más realista que Krypton, la nieve tóxica, pero sí a lo que Superman es básicamente creer que podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Se viene la película, gracias, vayan a ver. Ya seguimos, estamos con el foco puesto en El Eternauta, sobre todo en la historieta. Estamos con Esther Feldman, guionista, Nacho Alcuri, escritor, periodista, humorista, fan del cómic. Está en Netflix, se estrenó la semana pasada, El Eternauta, una serie de ciencia ficción que tiene como protagonistas principales a Ricardo Darín y al uruguayo César Troncoso, y que se convirtió rápidamente en un éxito internacional. Pero, como saben quienes la vieron, como saben quienes han leído, esa serie se basa en una historieta publicada en Argentina a fines de la década de 1950, que salía en entregas semanales en una revista, escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Una obra enormemente influyente en el género, una leyenda, un ícono de ese rubro en toda América Latina y en otros países, por ejemplo España. Entonces, hoy estamos conversando acá en Perspectiva con Esther Feldman e Ignacio Alcuri a propósito del origen, de aquel origen y la adaptación de aquel cómic a una serie en audiovisual. Nos acompaña también Gastón González, del equipo de En Perspectiva. Gastón. Algo que no comentamos, algo dijimos, ¿no? De cómo la adaptación a serie se cambia al principio de la historieta, le saca esa cosa de que es el propio guionista, como el propio Oesterheld, el que recibe la visita del Eternauta. En la serie no está, arranca como más realista, digamos, ¿no? Con esa... Bueno, primero con la hija de Darín en un velero y después con el grupo de amigos que empieza a ver la nevada afuera de la casa. Que yo me permito considerar que es un truco para los que no les gusta tanto la ciencia ficción. A ver, porque, ¿cómo es eso? Porque si de entrada te digo hay un navegante interdimensional, capaz que un Emiliano, por ejemplo, no la mira. Puede ser, puede pasar, sí. También me parece que hay un guiño a otro género, que es el género del terror, porque tres jóvenes, o sea, es como el inicio icónico de una película o de una serie de terror. Tres jóvenes que no deberían estar ahí porque se tomaron prestado el barco que no es de ellas y están tomando alcohol y festejando en la mitad del río una noche, divirtiéndose. De repente son víctimas de algo que no sabemos qué. Entonces, también yo creo que llama a los emilianos, como bien dijiste, también llama a una generación joven que no conoce el Eternauta, que no lo leyó y que que a lo mejor cuatro amigos en los 60 jugando al truco no le resulta tan atractivo, y entonces esta es una especie de gran carnada que atrae a un público que después no lo suelta. Mirá, los trucos de la guionista. Están todos ahí expuestos. No, pero digamos, cumple una función también. Después en la trama, todo eso hay un
como en toda novela de ciencia ficción o obra de ciencia ficción, hay un lugar utópico donde se supone que van a encontrar la paz, van a encontrar la restitución del orden, que en este caso es una isla en el Tigre. Bueno, que no spoileo más, pero digamos, cumple una función ese barco, ¿no? Y cumple una función ese... Y toda esa clase de concesiones narrativas que tenés cuando contás cualquier historia, que decís, bueno, cuánto necesito llegar justamente a tantos públicos distintos. Esto es una superproducción absoluta para la región. Entonces se entiende y hasta se espera que no sea... no sé, que no sea disruptiva desde lo que uno está esperando de cómo le cuenten una historia. Hay lugares y lugares para tomar ciertos riesgos a la hora de contar. Este no parece ser sobre todo como desde el formato, más allá de los temas, ¿no? Sí, y por otro lado también hay una realidad que ese personaje va a cobrar una importancia en la trama. Entonces, ¿cómo contás a alguien? ¿Cómo haces que el público? Eso es algo que siempre nos pasa a los guionistas, ¿no? O sea, a mí me tiene que importar que Juan Salvo encuentre a su hija, para eso la tengo que conocer. Entonces, si no me doy esos 40 segundos o un minuto y pico que dura esa escena, pues tampoco se extiende demasiado, es difícil comprometerse con la búsqueda que va a ser el motor personal dentro del motor general que mueve al personaje. ¿Qué dicen los oyentes? Acá volvemos a la experiencia de cada uno con el cómic, con la historieta. Mauro señala, la historia llegó a mis manos en el año 1997. Fíjense, ¿no? ¿Cuántas generaciones, ¿no? ¿Cuántas generaciones van encontrándose o han ido encontrándose con aquella obra de fines de 1950? Yo tenía entonces 9 años. Un gran amigo me lo compartió con el cuento. Me hizo el cuento. Como el astronauta viaja por los astros, el eternauta viaja por el tiempo. Con esa frase quedé enganchado. En ese momento no era muy bien visto entre los niños leer ese tipo de historietas raras, entre comillas. Ahora es una tendencia. Sí, no, y recordemos, perdón, que era muy difícil de conseguir en Uruguay, incluso dentro de los lectores de historieta, porque no tenía una gran distribución. Creo que debe haber como 3 copias que se conseguían usadas, siempre eran las mismas, y nos íbamos pasando de mano. También era la lectura colectiva, creo que era el ejemplar colectivo. Hay más de un oyente que quería preguntarte si acá se había vendido, cómo se había vendido el Eternauta. Yo lo recuerdo en ferias de usados, seguramente tuvo alguna distribución, pero muy chica, porque además incluso durante años eran como ediciones que no eran en muchos casos legales y aprobadas por los herederos o por los poseedores de los derechos. La otra edición que yo tengo es una edición que conseguí en comiquería, que de repente conseguías en Buenos Aires. Ahora, esto no es publicidad de Planeta, pero de 2022 es como mucho más claro conseguir el material original, y para mí desde lo gráfico en la mejor versión. Un detalle, sí, perdón, agrego eso, anunciaron la serie creo que en 2020, entonces sacaron la edición aprovechando eso. Sí, por supuesto. Ahora está agotada, o sea que capaz que se durmieron un poco, tener que haber sacado otra tirada. No, yo creo que ahora viene una masificación de lectores del Eternauta, lo cual ha pasado lo mismo con 100 años de soledad. Me parece que también hay un fenómeno bastante similar, salvando las diferencias, de reivindicación de textos, que la gente ha vuelto a leer 100 años de soledad a partir de la serie, y yo creo que hay una generación que va a leer el Eternauta a partir de la serie. Y capaz que las dos eran infilmables por diferentes razones, en este caso por presupuesto. Exacto. Ahora, me quedo en esa frase de Esther. ¿Es efectivamente una historieta para ser leída por público joven hoy? ¿Funciona ese guión hoy? Yo creo que hay material de los 50 y los 60 que llega hasta nuestros días con una frescura. Por ejemplo, no sé, los Monty Python los ves hoy y parece que se hubieran filmado ayer. El Eternauta se nota que es de su tiempo y por eso exige como una dedicación mayor, incluso al lector de historieta, pero sobre todo como una paciencia más por el ritmo. Que te digo, el dibujo es absolutamente actual. El dibujo puede haber sido 2025. Tú señalabas, por ejemplo, hay mucho texto. Hay mucho texto. Demasiado texto para los parámetros actuales. Sin duda. Entonces, por ahí puede a lo mejor sale aburrir, entre comillas. a lo mejor sale una versión revisada o no sé. Una novelización, viste que también en una época se hacía de la historieta y de la... Ya no. Yo no creo que quiten el valor del dibujo, ¿no?
pero sí me parece que a lo mejor puede haber una versión revisada y creo que va a haber muchos lectores que jueguen al juego de las diferencias, que vayan buscando, a lo mejor no permite una lectura lineal. Yo tampoco creo que todos los quienes han comprado 100 años de soledad hayan leído 100 años de soledad toda, pero sí una visita a lo mejor como de fragmentos, de cosas, buscando a ver cómo era ese Juan Salvo, a ver cómo era ese Favali. O sea, me parece que va a haber una visita un poco más, a lo mejor, con otra lectura, más tiktokera. El componente visual de la historieta tiene eso también, que puedes decir, ay, mirá, este plano está igual, o acá adaptaron esta imagen de la misma manera. En el cómic se da mucho. Era una historieta en blanco y negro. Sí, claro. Sí. Para mí es una gran recomendación, pero con esas particularidades, sabiendo que aburrir no es la palabra, pero necesita tu atención. Sí. No es ligera, no es una lectura ligera. No, lleva muchísimo tiempo leer El Eternauta. Antes de seguir, me gustaría, Nacho, Esther, dedicar unos minutos a la peripecia del autor. Una de las particularidades que tiene este producto, si me refiero a la serie ahora, es todas las historias que hay alrededor de la historieta, su impacto, su público, las vidas, las tragedias que rodearon a quienes la crearon. En especial es muy impactante eso de enterarse, si uno no lo sabía, que está viendo, en este caso, una serie que se basa en una obra cuyo autor está desaparecido. Es uno de los miles de desaparecidos argentinos. Y no solo está desaparecido él, están desaparecidas sus 4 hijas, ¿no? Todo eso es muy 4 hijas, 2 yernos, un yerno que él no llegó a conocer, y hay 2 nietos que se están buscando. O sea, la serie también está propulsando. Si tenés entre 47 y 48 años, si no tenés, no sabés, tenés dudas sobre tu identidad, podés ser uno de los nietos de Westergel, ¿no? Claro, esa cosa de que es impresionante cuando lo ves en las redes sociales, que quizás su nieto está viendo la serie sin saber. Exacto. Es como una cosa, fuertísima. Es impactante. Es estremecedor, ¿no? El caso de Westergel, no de sus hijas, pero sí el caso de Westergel, es uno de los que juzga la Junta, ¿cómo se llama? El Nunca Más. O sea, creo que es el caso 377, no quiero decir algo erróneo, pero estoy casi segura, y es uno por los cuales se juzga y se condena de delitos de lesa humanidad a las juntas. Entonces tiene también un peso histórico actual, ¿no? Sí, a ver, cuando escribe originalmente El Eternauta, Westergel no era peronista, no era siquiera peronista. Si bien estaba de por medio de la Revolución Libertadora que había derrocado al gobierno de Perón, y eso es telón de fondo de su historia, de su guión, él no era peronista. No. Con el correr del tiempo evolucionó a montonero directamente, ¿no? Y fue por eso que terminó, siendo víctima de un acto represivo de la brutalidad que estábamos reseñando recién. Sí, y de hecho eso que lo mencionaba la pasada, es que la secuela va perdiendo sutileza, porque el autor va perdiendo sutileza ideológica enfrentado a una realidad mucho más cruda. Bueno, cuando hablas de la secuela, aclaremos El Eternauta eso. 2. ¿Qué fue? Que se publicó creo que en 60 y fines de los 60, fines de no los quiero 60, mentir, pero sí, yo creo que 67, 68, y hay una cosa interesantísima, que es que la revista, que tampoco me acuerdo exacto, pero ya como dijera 7 días, algunas ya de grupo, cuando lo interrumpe, publica una carta diciendo las razones por las cuales le interrumpe, y contrariamente de los que todos pensamos que va a decir, es haciendo una crítica al contenido y como si fuese algo vergonzante, o sea, adhiriendo al sistema represivo del momento. Perdón por esto que se nos escapó. Exacto, sí. Exacto. O sea, es muy interesante ese texto, porque deciden unilateralmente la interrupción de la historieta. No sé si no era la revista Gente. Creo que sí. Un detalle más, ese giro, esa evolución que tiene la historia, el guión, impulsada, claro, por Oesterheld, le genera diferencias con Solano López, con el dibujante, ¿no? Sí, fue en realidad tuvieron con una separación que después obviamente fue eterna, y también una historieta que tiene muchísimo menos peso, no solamente por ser la segunda, la leyó mucha menos gente, pero claro, no llega ni cerca a la obra maestra de la original.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias. Sigo mirando mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Daniel dice, los textos no me asustan. Que haya mucho texto en el original, El Eternauta, no me asusta. Yo era fan de Robin Hood, Nippur de Lagash, etcétera. Gran guionista. Pero no recuerdo El Eternauta, dice, así que acá tenemos a uno que seguramente va a ir a buscarla, ¿no? Sí, el tema es que la encuentre. No, yo estuve en Buenos Aires el fin de semana. En la Feria del Libro. Planeta Comics sacó una versión un poco más chica. Esto en su momento llegó a un precio bastante alto de los dos lados del Río de la Plata. Espero que esta nueva versión, al gastar un poco menos de papel, el dibujo se va a lucir también, pero sea un poco más accesible a los públicos. Un detalle también, otra historia, ¿no? Ese libro que tenés allí, ese precioso libro, el que tiene la mejor calidad gráfica, sí. Tiene su peripecia atrás también, ¿no? Los familiares de los autores habían perdido los originales de la historieta y terminan localizándolos en manos de un coleccionista italiano que no los cede, no se los entrega, sí consiguen ellos acceder a fotografías digitales de enorme calidad de esas hojas que este hombre sí tenía, ¿no? Sí, faltan creo que unas 10 páginas nada más que tuvieron una restauración artesanal porque no se logró encontrar ese archivo de alta calidad, pero en la lectura no se notan, no sabes cuáles son. O sea, no se sabe dónde están hoy esos originales. Están en manos de alguien que las compró en su momento, pero que los tiene para sí, ¿no? Sí, porque además, bueno, hasta hace relativamente poco todos los artistas de historieta, y justamente uso artistas a propósito, y sobre todo los dibujantes, perdían o malvendían sus obras. Había grandes dibujantes, por ejemplo, creadores de los superhéroes de Marvel, que daban vuelta al papel y dibujaban del otro lado, porque lo que tenían era que apurarse, que vender, y después, por supuesto, se quedaron sin los derechos, sin la posibilidad de vender los originales, en fin. Hay un tratamiento muy malo en todas partes del mundo de los creadores. Y de los derechos. Sí. Enseguida volvemos para la última parte de esta entrevista mesa a propósito de El Eternauta. ¿Qué más? ¿Qué tienen los oyentes para aportar a propósito de El Eternauta? ¿Qué tienen para comentar nuestros invitados? Esther Feldman, guionista argentina, que ha trabajado en ¿cuántas películas? ¿En cuántos audiovisuales? 30 años ya. ¿Cuánto? 30 años, no sé, perdí la cuenta, muchos, más de 100 seguro. Está por estrenar teatro ahora, Estoy atentos. Por estrenar teatro el 13 de junio en el Metro, Matita, una comedia que escribimos con Rodolfo Santulo, también acá un colega guionista de historieta, y bueno, nada, los esperamos. Está también Ignacio Alcuri, escritor, periodista, humorista, autor de libros, de cuentos, novelas, y ¿qué? Experto en historietas, una cosa así. Aprendí a leer leyendo historietas. Tenía 3 años, mi madre me enseñó con eso, y bueno, entonces me entré por ese lado leyendo historietas españolas, Mortadelo y Filemón, algunas de Disney, y bueno, quedé condenado, la mejor de las condenas, a ser un fanático de la historieta. Miren qué interesante, si seguimos buceando entre los mensajes de los oyentes, lo que aparece. Elías dice: El Eternauta de Netflix llega a un mundo en estado crítico. El tremendo sacudón ocasionado por los Estados Unidos de Trump se siente casi como un ataque nuclear. Todos los países entraron en posición sálvese quien pueda. Ojalá nos lleve al objetivo de la serie. Es muy jugoso este mensaje porque este oyente lo está leyendo en el contexto de hoy. Sin embargo, el guión y la adaptación se hizo ¿cuándo? No sé exactamente cuándo se terminó de escribir el guión, pero... La producción se interrumpió por la pandemia, casualmente. Estuvo, exacto, para eso iba a decir, debe ser 2020, digamos, 19... también conociéndolo a Bruno, no lo sé, lo voy a decir a la vez, debe haber reescrito en el rodaje hasta el último día, mientras estaba haciendo ajustes y cambiando, porque él trabaja mucho con esa impronta de lo que le da el rodaje y lo que le da el momento. Eso se lo tenemos que preguntar a César Troncoso. Pero hemos escuchado cantidad de interpretaciones sobre lo que puede ser hoy el invasor. ¿Quién es el invasor? ¿Quiénes son los cascarudos? Los otros, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los otros? ¿Qué decís? Y en hay muchas formas de partir el mundo. Las hubo en los 50, ni que hablar la que había. Ahora hay una que capaz que es más individual contra algo más colectivo.
en ese sentido yo le tengo más fe a lo colectivo, en ese enfrentamiento. Así que ustedes verán de qué lado están. No mencionamos, creo, todavía un detalle que tiene la serie que no aparece en la historieta, que es que el protagonista, Juan Salvo, es veterano de excombatiente de Malvinas, ¿no? Lo charlamos en la tanda. Obviamente eso no está en el original. No está en el original y para mí es un hallazgo de la adaptación por varias razones. Primero porque un poco lo que decía Nacho le da a nuestro protagonista o a uno de nuestros protagonistas, si Favali representa todo el poder de lo antiguo, de lo viejo que hoy te salva, él trae una experiencia personal que es... Favali, además, perdón, es como como el más inteligente, el que se da cuenta de lo que está pasando, exacto, el que arregla las cosas, ¿no? Sí. Darín, Juan Salvo es como... Es el cuerpo, ¿no? Uno sería la mente, el otro es el cuerpo, y la pasión va a buscar a su hija. Pero lo que es interesante es que en el pasado de Juan Salvo que se crea en la serie pasan dos cosas interesantes. Por un lado, le da un instrumento que sabe disparar y sabe disparar muy bien. Y por otro lado, lo atormenta ese pasado. Es la nieve, es la guerra, es el enemigo, es los veteranos de la guerra, que después en la historia argentina ha quedado como un agujero bastante mal resuelto socialmente. Entonces trae un tema muy, muy interesante, pone a las Malvinas como argentinas, para el mundo también, y se emparenta, digamos, que yo se los contaba, creo que es uno de los primeros cortos que hace Bruno Estañaro, que se llama War is Over, que es War is Over, que es un excombatiente, un combatiente de Malvinas que queda metido en la nieve en las islas, pensando que la guerra continúa sin saber que la guerra terminó. Y esto también, a este eternauta que viaja en el tiempo, que vamos a ir viendo, que esa posibilidad de estar ubicuamente en varios lugares, la guerra lo enfrenta con su yo del pasado. O sea, hay mucha cosa ahí que cuenta muy bien lo que la historieta quiere contar. Encuentra un canal, porque también en la adaptación es cómo cuento esto que está en la historieta, qué canal le encuentro, ¿no? Porque no es solamente cambiar o respetar, sino es encontrar canales para contar lo mismo de otra manera. Sobre la serie en sí, sobre la adaptación, la que ahora está en Netflix, habría para charlar otra de estas mesas entera, ¿no? Capaz que Gastón termina armándola, capaz que lo hacemos, porque hay tanto para decodificar, para explicar, para entender a propósito de cómo se hizo la producción, ¿no? Sí. Los recursos tecnológicos que se utilizaron, ¿no? Lo que está en el top de la industria cinematográfica mundial, ¿no? Sobre todo para generar algunas de las escenas más complicadas, los momentos críticos que uno se los imagina hechos realidad, hechos físicamente, ¿cuánto costarían, no? Bueno, pero también hay, cuento un poquito algunas cositas que sé, no quiero hablar sobre una producción en la que no estuve, pero bueno, cosas que fueron de público conocimiento, que también hay cosas resueltas a lo argentino, y a mí eso me parece que es interesante. Hay mucha nieve que es sal gruesa. O sea, la nieve de exteriores está hecha sobre una base de espuma, pero arriba lo que pisan es sal gruesa. ¿Y por qué digo de la de exteriores? Porque la sal es corrosiva, entonces en interiores con los cableados y con todo eso no se podía utilizar, pero para esos grandes planos nevados que eran hechos por drones o hechos desde el aire, se usó sal gruesa. Y eso me pareció también como una nota interesante. Que para los hipertensos es una nevada mortal. Hay que tener mucho cuidado. Apareció el humorista. Hermoso. Hablando de la serie, y simplemente para no dejarlo pasar, nos acota Sergio, hay un guiño al Uruguay, ¿no? Cuando esos amigos buscan comunicarse desesperadamente por radio, por radio de radioaficionados, ¿no? Nadie contesta, excepto
Excepto alguien desde Cerro Chato, Uruguay. Exactamente. ¿No? Absolutamente conmovedor es ese momento. Y hablando de Uruguay, hay varios oyentes que resaltan la actuación, la performance de César Troncoso, ¿no? Que es maravilloso. Es también acá lo tenemos en un gran porcentaje de los audiovisuales. Es nuestro Darín en ese sentido. Sí, totalmente. De que lo vemos en las películas uruguayas. Totalmente. Y en las series. Es un lo que en inglés dicen un star making. Como para mí este es el momento en que Troncoso se hace estrella. A nivel hispanoparlante, porque es muy conocido en Brasil también. Tiene una larga carrera en Brasil, pero a nivel de Hispanoamérica no lo conocemos nosotros. No sé si tiene una carrera internacional, pero esto, que es un bombazo en Argentina también, y es un gran personaje, Favali, y Troncoso no sé si no está mejor que Darín. Hay que pelearle a Darín en protagonismo y está muy bien él. Creo que tocan cuerdas muy diferentes y eso hace que los dos brillen, ¿no? Sí, tocan cuerdas diferentes, no compiten entre sí dramatúrgicamente, ni siquiera los personajes. Entonces, se complementan y brillan los dos. Son necesarios uno para el otro, los personajes. Los personajes. A mí me gusta mucho Marcelo Subioto también. Está espectacular. El amigo pelado. Sí, el pelado. Está espectacular. Realmente el elenco es súper parejo. Súper pareja. Andrea Prietra. Bueno, otra cosa es, la historieta no tiene personajes femeninos y los poquitísimos que tiene son súper funcionales. Sí. Una cosa de la adaptación necesaria es la incorporación de mujeres y de mujeres activas. Hay por lo menos 3 mujeres, que es la exmujer de Darín, que es Carla Peterson, la venezolana, que es, digamos, que introduce el Rappi, el que entrega los pedidos. Sí, el pedido ya está la publicidad está en la serie. Ok, sí, bueno, todo el tema de la publicidad abre otro... distrae un poquito la publicidad que hay, pero... Bueno, y no acuerdo. Para mí no, pero hay un gran debate en la Argentina sobre el uso de la publicidad en la serie. La introducción de marcas, en este caso, en esta serie, pero es lo habitual en muchas películas y series, ¿no? Pero lo que dicen es que ni siquiera han pagado, no lo sé, pero que tenía que ver también con mostrar la realidad. O sea, cómo mostrás una ciudad sin marcas, cómo mostrás un centro comercial sin marcas. O sea, también le quitaría realismo a la serie. Y cuando vemos las marcas yanquis en las películas no nos chocan tanto, pero a ellos decir, mirá el bar de la esquina. Exacto, sí, o cuando abren la computadora y aparece la manzanita en primer plano y después vemos quién está atrás, o sea... Pero es importante lo que señalabas a propósito de cómo en la adaptación se transformó la trama original para que hubiera más personajes femeninos. Exacto. Y con papeles relevantes además, ¿no? Exacto, Andrea Prietra también, porque Favali en el original no está casado y acá está casado y tiene una esposa a la cual ama y que es activa. Carla Peterson es médica, o sea, tiene una intervención interesante en una crisis. Eso para mí son puntos interesantes y muy acertados de la adaptación. Hemos estado con Esther Feldman, con Ignacio Alcuri, con Gastón González, de la producción de En Perspectiva, sacándole punta al Eternauta, desde sus orígenes en la historieta argentina de fines de la década de 1950 hasta la serie de Netflix en el día de hoy. Nacho, Esther, gracias por venir. Por favor. Gracias por los aportes.